El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer, y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor. La primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, del Deutero Isaías, es una lectura bellísima que podemos perfectamente compaginar, sobre todo con la última parte de este evangelio. Los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Como por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de ti. En la actualidad hay muchos que promueven la idea que Dios no castiga, bajo el pretexto de que Dios, que es perfectamente bueno y benevolente, no podrá de alguna manera castigar absolutamente a nadie, no podría traer el mal sobre nadie. Algunos incluso están usando pasajes cuidadosamente seleccionados de teólogos para apoyarse en esa idea. Los frutos de la maldad, los frutos del pecado, siempre será el castigo. Los frutos de la línea del pensamiento son evidentes. Ese razonamiento se reduce entre los creyentes más simples: aún no existe el castigo. Y más tarde, eso se transforma en el lema de aquellos que claramente quieren introducir prácticas desviadas en la doctrina de la Iglesia. Cuando todos los demás medios de corrección fracasan, sobreviene el castigo. Dios no castiga, pero la consecuencia del pecado es la muerte. Y esto está establecido desde la creación. Esto Dios lo ha querido así. Si Dios está realizando directamente ese castigo o simplemente permitiendo que el mal siga su curso, es meramente una cuestión semántica. Lo cierto es que habrá castigo para quien se obstina en la maldad, venga de donde venga ese castigo. Es el mensaje que leemos claramente en la historia sagrada. Con Dios no hay crimen perfecto. Con Dios todos, absolutamente todos, estamos expuestos precisamente a ser castigados. No bajo la ira de Dios, ¿sí?, sino bajo la consecuencia de nuestro pecado. Y esto no hemos de olvidarlo. La ira de Dios, aunque sea un arrebato instantáneo, pero se manifiesta. No la podemos comparar con el amor de Dios, que es eterno, pero ese amor eterno de Dios exige una realidad en la vida de cada persona: la correspondencia a ese amor.
Y por eso Jesús hace un elogio bellísimo de Juan el Bautista. No hay nadie mayor que él entre los nacidos de mujer. ¿Por qué? Porque fue un hombre que no cometió pecado. No fue injusto, fue un hombre de una sola pieza. Es decir, que no hay nadie más pequeño o más humilde que él. Hasta ese momento solo de Moisés se había dicho algo similar en la Escritura. Así que claramente el Señor está señalando algo que luego advertirá sobre la imitación de su persona. La clave está ahí, en la humildad, en la pequeñez, pero en la humildad verdadera, auténtica, no en la humildad de cara o en la humildad de palabras. No. Cantalamessa, en su predicación del año pasado, de Adviento, nos dice: la humildad proporciona la clave para entender la encarnación. Se necesita poco poder para lucirse. Y quien tiene poder cree que luciéndose va a poder más. Se necesita poco poder para lucirse. Se necesita mucho, sin embargo, para retirarse a un lado o borrarse. Dios es este poder ilimitado de escondimiento de sí mismo. Se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, tomó la condición de esclavo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Dios es amor, lo vemos en la primera lectura. Dios es amor, nos lo dice San Juan. Y nosotros muchas veces queremos compararnos con este amor. El amor crea dependencia. Si no hay un vínculo de amor entre Dios y yo, Dios pasará a segundo término, aunque sea religioso. Estaré metido en 1000 cosas, pero nunca en mi relación con Él. Dios es amor, por eso es humildad. El amor crea dependencia respecto de la persona amada, una dependencia que no humilla, pero que hace feliz. Las dos frases, Dios es amor y Dios es humildad, son como dos caras de la misma moneda. Pero ¿qué significa la palabra humildad aplicada a Dios? ¿Y en qué sentido puede decir Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? La explicación es que la humildad esencial no consiste en ser pequeños. Se puede ser pequeño de hecho sin ser humilde. No consiste en considerarse pequeño. Esto puede depender de una mala idea de uno mismo. Ser humilde no consiste en proclamarse pequeño. Se puede decir sin creerlo y sin vivirlo. Ser humilde consiste en hacerse pequeños y hacerse pequeños por amor, para elevar a los demás. En este sentido, verdaderamente humilde es solo Dios. Jamás nosotros en nuestra vida engañosa podremos aseverar que somos humildes, porque en la primera palabra que digamos o en la primera actitud demostraremos lo contrario. Ya que nos estamos preparando para la llegada inminente de nuestro Salvador, ojalá que nuestro corazón sea lo suficientemente humilde para estar centrados y concentrados en ese misterio y acogerle de verdad para que Él sea en nosotros. Que María, la Madre del Adviento, nos acompañe en este caminar.